La razón y la fe no son rivales sino aliadas en la búsqueda de la verdad eterna. Enrique de Arklay nació alrededor de 1270 en Arklay, un pueblo pequeño en el condado de Westmoreland, en Inglaterra. Desarrolló y estudió su pensamiento en la Universidad de Oxford, donde se destacó rápidamente por su inteligencia y habilidad en el debate escolástico. Fue nombrado rector de la Universidad de Oxford en 1312, un cargo que ocupó hasta su muerte en 1317. A lo largo de su vida académica, Arklay fue un defensor de la autonomía de las universidades frente a las autoridades de la Iglesia y defendió el derecho de los académicos a debatir cuestiones filosóficas y teológicas sin repercusiones. Este conflicto con la autoridad eclesiástica lo llevó a varios enfrentamientos con el arzobispado de Canterbury, de Walter Reynolds. Uno de los episodios más importantes de su vida fue la disputa con el Papa XXII sobre la excomunión, en un contexto donde la Iglesia buscaba reforzar su autoridad sobre las universidades y estudios filosóficos. Arklay fue excomulgado en 1320 por su defensa del derecho de las universidades a la libertad académica. A pesar de esto, siguió siendo un defensor de la teología y la filosofía escolástica e hizo contribuciones importantes en debates sobre la naturaleza de Dios, el conocimiento humano y la existencia de los entes. Falleció en 1317 en Avignon, Francia, mientras buscaba resolver las tensiones con la Iglesia. El enfoque filosófico de Arklay, Enrique de Arklay, fue un eclesiástico profundamente influenciado por Aristóteles y por las tradiciones franciscanas y agustinianas de la teología medieval. El primer punto que toca es la metafísica y la relación entre Dios y el mundo. Arklay abordó la cuestión de que, como el mundo creado puede existir en una relación con un Dios inmutable e incorpóreo, en este sentido se preocupa por la participación de las criaturas en el ser divino, explorando cómo los seres contingentes pueden depender de un solo ser necesario, Dios, sin comprometer la inmutabilidad divina. Influenciado por la tradición aristotélica, pero con una perspectiva teológica distinta, Arklay intentó resolver las tensiones entre la existencia del mal y la bondad de Dios. Planteaba que, aunque el mal existe, no compromete la bondad divina, pues el mal no es una sustancia en sí misma, sino una privación de bien. La teoría del conocimiento. Arklay fue un defensor del realismo epistemológico, sosteniendo que el conocimiento humano se basa en la percepción directa de las realidades externas. En ese sentido, estaba en desacuerdo con los nominalistas, quienes sostenían que las concepciones universales no tienen una existencia real fuera de la mente humana. O sea, los conceptos universales. Sostenía que el intelecto humano tiene la capacidad de conocer directamente las esencias de las cosas, argumentando que los universales como humanidad o animalidad no son meros nombres o construcciones mentales, sino que tienen una real base en el mundo. Su defensa de los universales como reales, aunque dependientes de la mente divina, fue una contribución importante en el debate medieval sobre los universales. El debate sobre los universales. Arklay se sumergió en la famosa disputa medieval sobre los universales, uno de los temas más discutidos en la escolástica. A diferencia de los nominalistas, que afirmaban que los universales no tienen existencia fuera de la mente humana, Arklay adoptó una postura realista moderada. Creía que los universales tenían una existencia en la mente divina y que a través del intelecto humano es posible conocer las esencias universales de las cosas. En este sentido, Arklay defendía una teoría de los universales que buscaba equilibrar la existencia real de los universales con la afirmación de que solo los individuos tienen existencia concreta en el mundo. Este debate fue crucial en la filosofía medieval y las posturas de Arklay influyeron en pensadores posteriores como Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Libertad humana y voluntad divina. Un tema central en su filosofía es la relación entre la libertad humana y la omnipotencia divina. Arklay se alineaba con la tradición voluntarista, argumentando que Dios actúa de manera libre y que la voluntad humana también posee una libertad genuina. Esto lo alejaba de las posiciones deterministas que veían la voluntad humana subordinada por completo al conocimiento o la providencia divina. Para Arklay, el hecho de que Dios sea omnipotente no implica que determine todos los actos humanos. En cambio, Dios otorga a los seres humanos una voluntad autónoma para actuar en un mundo, lo que hace posible tanto el mérito moral como el pecado. Su libro más importante es Cuestiones Ordinarias. Es una obra influyente y conocida de Enrique de Arklay y se trata de una colección de preguntas y respuestas sobre una variedad de temas filosóficos y teológicos. El contenido en esta obra, Arklay examina cuestiones cruciales sobre la naturaleza del ser, el conocimiento y la relación entre Dios y el mundo. También aborda el problema de los universales, explorando las diferentes posiciones filosóficas sobre si los universales son entidades reales o meros conceptos mentales. Un tema central en este trabajo es la discusión sobre el intelecto humano y su capacidad para conocer la verdad. Arklay argumenta que el intelecto tiene acceso directo a las esencias universales, en contraste con las posiciones más escépticas y nominalistas que prevalecían en su tiempo. Esta obra es influyente en el desarrollo del realismo en el debate de los universales y fue ampliamente leída en las universidades europeas. A pesar de su confrontación con el papado, sus ideas contribuyeron y siguieron siendo importantes para la tradición escolástica posterior. Su libro más olvidado es Tractatus del Potentia Dei, esta obra teológica menos conocida en la que Arklay explora el poder de Dios y las limitaciones lógicas de la omnipotencia divina. Este tratado aborda cuestiones como si Dios puede crear contradicciones lógicas o alterar leyes fundamentales del ser. Arklay investiga los límites de la potencia divina, argumentando que aunque Dios es omnipotente, su poder no se extiende a la creación de contradicciones lógicas, como hacer que algo exista y no exista al mismo tiempo. Este tipo de debates, aunque teóricos, fue crucial en la escolástica para establecer la coherencia de la teología cristiana con la lógica medieval. Esta obra es menos conocida en parte porque los debates sobre la omnipotencia divina se trasladaron hacia otros temas teológicos posteriores como Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, cuyas respuestas a estas preguntas se consideraron más influyentes
Además, su enfoque riguroso sobre los límites de la omnipotencia fue considerada demasiado técnico para ser empleada popularmente fuera de los círculos académicos. Aunque no fue tan conocido como alguno de sus contemporáneos, el pensamiento de Enrique de Arklay sigue siendo relevante en varias áreas de la filosofía y la teología. Debate sobre los universales. La discusión sobre los universales en la que Arklay jugó un papel importante sigue siendo una cuestión clave en la metafísica moderna. Filósofos contemporáneos continúan debatiendo sobre si los universales existen en el mundo real o si son simplemente construcciones mentales. Las ideas de Arklay sobre la existencia de los universales en la mente divina y su participación en el mundo sigue siendo puntos de referencia en estas discusiones. La énfasis de Arklay en la armonía entre la razón y la fe sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la compatibilidad de la ciencia y la religión. Su visión de que la razón puede ayudar a descubrir la verdad sobre el mundo, sin contradecir la fe religiosa, ofrece un enfoque en que es más útil en contextos de diálogo interreligioso y la filosofía de la religión. La defensa de Arklay de la libertad humana y su distinción entre la omnipotencia divina y la autonomía de la voluntad humana responden debates actuales sobre el libre albedrío. Su pensamiento voluntarista es precursor de muchos debates sobre el determinismo, la libertad humana y la responsabilidad moral en la filosofía contemporánea.